Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más al podcast Santusanero. Hoy tengo el especial honor de entrevistar más que un entrevistado, a un amigo. Él es Héctor. Héctor es ex santusanero, además es estudiante y papá de una no antusanera. Héctor, bienvenido. Buenos días, Lucy, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Sí, bueno, vamos a sacar un poquillo y sabes que si se hace posible, se puede estar. Sí, este proyecto es muy importante para nosotros, no solo por lo que significa, sino porque los niños, como te contaba antes de darle al botoncito de grabar, a ellos les gusta escuchar ciertas experiencias de gente que ha pasado por aquí, por el cole, y bueno, hay gente que no ha pasado por el cole, pero que al final el cole ha significado algo para ellos. Sí, por supuesto, sí, claro. O sea, al final, ¿qué te voy a contar yo de mi experiencia aquí en el colegio? Al final era el sistema antiguo, ¿no? Al final estamos en la EGB, en otro sistema educativo totalmente diferente. Los procedimientos de educación eran totalmente distintos. Esto está dando pistas sobre tu edad, lo sabes, ¿no? Vale. La podéis saber abiertamente. Soy muy joven. Y al final, la verdad que sí se tienen buenos recuerdos. De todo un poco también, ¿no? Al final, cuando eres pequeño, tienes unas vivencias, pero era bonito, ¿no? Compartir con los compañeros y las clases de matemáticas, clases que no nos gustaban nada, o clases, afines a mí más, pues las sociales, las naturales, bueno, pues son cosas que al final tienen buenos recuerdos, sí. ¿Guardas algún especial recuerdo? Pues sí, guardas recuerdos sobre todo del profesorado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y a veces te emocionan, ¿no? Son recuerdos que tienes de pequeño y, bueno, profesor de aquí, de la casa, como es Antonio, ¿no? Siempre recuerdas cómo entrabas a la clase y era como fascinante, ¿no? Cómo se lo curraban, ¿no? Los profesores, entrabas al aula, bueno, solo recuerdo que nada más entrar al aula tenía que contarnos una clase de Goya. Y te pintaba a Goya en la pizarra. O sea, eso era como, decías, pero a ver, este hombre, ¿cómo? Luego regañaba. Por eso te digo que habrá cambiado las cosas mucho, pero oye, la verdad es que era fascinante. Dentro de todo ese batiburrillo de regañinas, bromas, tenías ahí como, te mantenías expectante. Y era muy bonito, muy bonito. Héctor, una pregunta, pero por curiosidad. Cuando has entrado por la puerta, ¿has visto muy cambiado el cole? Porque tiene 50 años, recordemos. Sí, o sea, cambiado. Evidentemente, cuando yo salí de estas aulas, todo se ve de una panorámica distinta, eres más pequeño, todo lo ves más grande, y cuando he entrado, digo, joder, es que cómo cambia, ¿no? La imagen, ¿no? Cuando todo es como más reducido y cómo cambia la visión. Pero sí, al final todo está igual, o sea, muchas cosas están muy parecidas, otras cosas han cambiado, hay aulas que han cambiado, pero lo que es el chasis, ¿no? Del colegio está íntegro. Una reforma, por favor. Aquí lo dejamos. Llamamiento para el ayuntamiento o a quien competa, que ya sabemos que lo de las competencias es un poco lioso, sí. Pero bueno. Héctor, te preguntaba antes porque me gusta siempre poner un poquito en contexto a los que nos escuchan porque nunca saben lo que hablamos antes de grabar. Entonces me gusta hacer aquí una pequeña pincelada. Les decía, joder, he preguntado a los niños porque digo, ¿qué queréis saber de una persona que ha estado estudiando aquí en el Antusana y que ahora está estudiando? Y me decían, ¡hala! Que ha vuelto a estudiar. Pero qué rollo. En tu caso es así, ¿no? Sí, mi caso es así. Pero que mi caso no es particular, o sea, mucha gente, el estudio va a seguir. O sea, tú entras en un trabajo y llámalo estudio, tú te vas a tener que renovar. O sea, las empresas ahora, en el plano empresa, en el plano, en todo, en el educativo, hay que estudiar. Al final, ya no solo estudiar un libro contante y sonante, o sea, vamos a las tecnologías, esto va en continua aceleración, esto es todo un cambio. Entonces, al final siempre vamos a tener que aprender. O
sea, es que el concepto estudiar, como que lo que tenemos muy, oh, un libro, madre mía, aquí encasillado en una habitación. No, también hay formas de estudio, ¿no? O sea, no es todo lo mismo. Y por eso estudiar vas a tener lo que hacer durante todo tu proceso vital. Un mecánico, me imagino yo ahora mismo, un mecánico le viene una maquinaria nueva de un coche en una cadena de producción, va a tener que estudiar eso, va a tener que estudiar cómo van las piezas, llevado al mundo laboral, al mundo del trabajo, ¿no? Al final el estudio es continuo, ¿no? Entonces yo animo a todos estos chavales que a veces sé que es difícil, ¿no? Que, bueno, pues por ciertas circunstancias les produzca ciertas sensaciones desagradables, pero yo les animo porque al final estudiar siempre vas a acabar estudiando. Tengo otra curiosidad personal que preguntarte antes. Cuando te hacía la intro te decía, eres papá de una no antusanera. Sí. Hay que poner en contexto que es que la niña todavía no va al cole. No, es muy pequeñita, tiene 2 años y poco. Pero tú ya estarás mirando coles, supongo, ya sí. tendrás más o menos. ¿Para ti qué es importante? O sea, sabiendo lo que sabes a día de hoy, ¿para ti qué es importante que tenga un cole? ¿Qué es importante que tenga un colegio hoy día? Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Hablando de que no sé cómo está, o sea, no he entrado todavía a unas aulas, no me he reunido con profesores. Correcto. Entonces, ¿qué me imagino? Me imagino que tenga que tener un colegio? Sobre todo, unión en cuanto a la problemática, ¿no? A las problemáticas que puedan surgir con el alumnado, unión en el profesorado, que eso yo creo que también tiene que estar presente. A ver, no vivimos en un mundo maravilloso y evidentemente yo creo que pues al final se tiene que dar una serie de circunstancias para que todo funcione, ¿no? Pero que más o menos vaya marchando, un colegio que pueda impartir las materias educativas con un cierto rigor, porque eso siempre tiene que estar, o sea, lo aprendido tiene que estar, el rigor tiene que estar, pero que con un cierto también humor, ¿no? Una cierta que no se tensione el profesorado con el alumnado, o sea, que sea algo que fluya. Yo creo que eso es un poco la clave de cómo me imagino que tiene que funcionar, ¿no? Un colegio. Esto te lo pregunto porque muchas veces nos llegan preguntas de fuera, ¿no? De papás que pues cuando vienen a jornadas de puertas abiertas buscan instalaciones de último modelo, mesas poco menos que electrónicas, olvidándonos ya de... Sabemos que cada vez más la educación tiene una tendencia a ceder competencias a los niños y sabemos que todo tiene una evolución, pero es verdad que hay una cosa que a mí me gustaría desde el punto de alumno, si tienes esa visión, a día de hoy todavía, si la tienes, de que si marcó para ti algo, un ambiente familiar como es el Antusana, y si buscas algo así similar para tu hija. Sí, yo al final es lo que te venía diciendo, al final si tú estás en un ambiente sano, eso te va a valer para tu día de mañana, poder también no ser un arma competitiva en la sociedad. Sí que está muy bien competir siempre tiene que estar, ¿vale? O sea, compites desde bien chiquitito, pero al final tienes que hacerlo desde unos valores, desde una visión que, pues como te comentaba antes, al final que sea algo sano. Al final la competición, todos hemos jugado partidos, hemos estado en clase a ver quién es el mejor en estas cuentas, a ver la frase, el sujeto, el predicado, pues son también fomentar esa competición, pero de una manera sana, que se sepa dónde estamos y siempre desde el rigor también, ¿eh? Eso es muy importante. ¿Y ahora trabajas y estudias? Sí, ahora estoy trabajando y estudiando. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Pues encajando muchas piezas. Porque evidentemente la sociedad de hoy en día vamos a toda mecha, muy rápido y hay que hablar mucho, tener mucha paciencia, ir encajando pequeñas cosas, vida familiar, vida laboral, estudios y bueno, poco a poco, hay a veces que, no te voy a mentir, las cosas superan, pero estando en el sitio van saliendo y sobre todo la paciencia. La paciencia es un arma
para mí fundamental. O sea, yo creo que si no hay paciencia, que hoy en día hay bastante poca, las cosas van muy atropelladas y te aceleras más todavía. Y te está hablando una persona que es acelerada. Eso te iba a decir. Que es una persona bastante acelerada. Pues bueno, me está dando esta lección. Yo creo que es ese motor, esa aceleración y freno, ¿no? Para hacer cosas, porque como vivas acelerado todo el rato, las cosas no van saliendo. Salen, pero salen trastabilladas y hay que parar. Y en muchos momentos, pues gracias a muchas cosas que me han ido pasando, también he sabido frenar y ha sido una cosa importante. Sabes que no podemos decir marcas, etcétera, pero sí me gustaría un poco que nos contases, sobre todo, hazlo a una perspectiva muy de adolescente, ¿vale? Enfoca esta pregunta desde una perspectiva de adolescente. ¿Cómo ha sido hablar con tu empresa y el decir, quiero estudiar? ¿Cómo ha sido esa negociación? ¿Te lo pusieron fácil? ¿Has tenido que dar más? ¿Has tenido que demostrar más? ¿Ha sido todo lo contrario? No yo he tenido la suerte en mi empresa, bueno, que al final soy pionero en la empresa en que un papá tenga una conciliación familiar. Ya estamos hablando y entramos en otros aspectos diferentes. Estamos hablando en esa problemática de género, ¿no? Que siempre está presente en todos los trabajos. Y yo como papá he tenido que hablar, evidentemente, con la empresa, pero en cierto modo la conciliación, hablando con recursos humanos, los departamentos y demás, hemos llegado a ciertos acuerdos. Por eso te digo que la paciencia, vuelvo otra vez a retomar, es importante porque... Esto te lo pregunto porque yo creo que cuando nos planteamos en la cabeza de jolín, estudiar, venga, vale, la empresa te lo facilita, pero la universidad... La universidad, a ver, vamos a ver, yo sí que es verdad que elegí sistema presencial por una serie de cuestiones. En el momento que me fui a matricular, mi carrera estaba como muy divagando en UNED, distancia, sistemas de educación a distancia. No me habían hablado del todo bien, o sea, como que estaba ahí confuso. Sí que es verdad que cuando vas a elegir algo tienes como muchas ramas de dónde tirar y como mucho incertidumbre. Entonces ahí es cuando al final dije, por aquí voy, y decidí la presencial. ¿La presencial qué tiene? Pues unos horarios en el colegio mismamente. O sea, los niños salen 9, 2, jornadas partidas, etc. Entonces, pues bueno, al final dentro de, como me has preguntado, de un mundo adolescente, juvenil, o sea, esos chavales que se animan a, estoy trabajando y quiero estudiar, o estoy estudiando y quiero trabajar. Pues al final hay caminos, lo que sí que es verdad que tienes que programarte para ver qué camino quieres coger. ¿Qué camino es el mejor? En este caso mío fue presencial. Pero la universidad entiendo que no facilita... La universidad facilita presencialmente, hay de todo. Es que hay un abanico muy amplio, Virginia. Al final hay desde el profesorado, hay caminos en los que el profesorado me ha ofrecido pues, prácticas de libre hacer, por así decir. O sea, yo tengo ahora mismo dentro de mi carrera una asignatura que el profesor me ha permitido hacer esas prácticas, porque nosotros es una parte teórica en mi carrera y otra parte práctica como en la mayoría de las carreras. Me lo permite hacer de forma libre. O sea, nos plantea 4 prácticas en cuatrimestres y dicen, oye, chicos, esto lo tenéis que hacer de forma libre de aquí a fecha vista. Pues bueno, pues tienes más margen. Luego las clases, pues es como todo. Hay profesores que, no la mayoría, pero unos poquitos, que te pasan una serie de lista, porque hay un porcentaje de notas que tiene que ir en asistencia y ya te digo, hay de todo. Hay quien lo lleva más riguroso, quien lo lleva a medias y quien lo lleva un poco más libre. Al final, pues como un profesor, como el abanico de profesores que puede haber, ¿no? Hay muy distinto panorama dentro de toda la universidad. Entiendo que en todo esto, bueno, para el que no lo sepa, bueno, de hecho en el vídeo no se ve, pero hoy tenemos público importante.
Hoy tenemos aquí a tu mujer y a tus papis. Sí. Entiendo que la familia juega un punto fundamental Hombre, en esto, ¿no? Por supuesto, al final la familia es también lo que hablábamos, la familia es una parte fundamental y muy grande, ¿no? Al final tiene que estar ahí para apoyarte y en los momentos malos, porque al final hay muchos momentos malos, igual que los de todas las personas, en un momento dado es lo primero que está. Y tienes que tener yo por suerte pues tengo una familia que está ahí, ¿no? Y al final pues me apoya. Sí que a veces que no me escucha mucho, ¿vale? Porque a veces tengo unas turras que yo también lo entiendo, ¿no? Que nos pasa a todos, no va a ser todo wonderful, pero sí que es verdad que sí, oye, al final tienes que tener una base, ¿no? Y si está estructurado tu personalidad en base también a tu familia, ahí tienes un gran apoyo. Familia, mujer, hija, todo en general. Bueno, esto de mi mujer a mí personalmente me sigue sonando a súper arcaico. Vamos a hablar de marida. Marida, sí. Porque... Sí. Pero es verdad que, y esto te lo pregunto porque el otro día tuvimos una de las entrevistas que estábamos haciendo, nos comentaron que sin la familia es imposible estudiar. Sí. Y si no tienes una base emocional estable, el estudio no sale adelante. Eso es así. Desde tu punto de vista, ¿eh? En cierto modo, ya me entran a mí teorías de la carrera, teorías sociales, porque al final es como todo muy, muy distinto, ¿no? A ver, sí que hay, y lo conozco de primera mano, no creo al final que tener una buena base familiar, sí que es verdad que es un pilar muy grande, pero sí que hay gente que ha construido su personalidad sin tener un buen pilar familiar. ¿Esto qué nos hace? Pues al final que sí, que también hay gente que sale a flote. O hay gente también que se queda a la deriva sin ese pilar familiar. Pero como eso también hay un gran abanico de personas. No creo que sea causa-efecto tener una familia con cierto patrón estable para tú poder ir haciendo cositas. Ya no quieres superar, ni quiero ser un grande de lo que sea. No, estamos hablando de dirigir la vida, ¿no? Que es yo creo que es lo más importante, ¿no? Dirigir un renglón en tu vida e ir haciendo pequeñas cositas que vayan sumando, ya está. Y si tu hija mañana te dice, papá, quiero trabajar y estudiar, Quiero trabajar y estudiar. ¿La animas? Hombre, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no la vas a animar? Esto te lo pregunto porque yo en esto voy a poner la nota discordante, ¿vale? Vamos a intentar poner un debate en esto. Sabes que yo trabajaba y estudiaba. Sí. Para mí yo creo que ha sido la época más difícil. Es verdad que yo no tenía detrás una consolidación de vida grande. Yo era adolescente, o sea, era completamente distinto y es verdad que el sacrificio visto con perspectiva era mucho mayor porque al final no partes de nada, estás solo ante todo. Claro, y es estás... lo que hablábamos, que no siempre tienes que tener un renglón, ¿no? Exacto. Y yo si mi hija me dijera mañana, mamá, quiero trabajar y estudiar, sí, piénsatelo, no. Piénsatelo. Sí. Piénsatelo. Bueno, si es que al final son vivencias, Virginia, al final es como ya de tú a tú desde el colegio, ¿no? Sí, por favor, eso te lo pregunto. Al final son vivencias, pero al final es el deseo de ella. Al final tienes que animarla. Dices, no, es que quiero, oye, es que esta carrera no tiene salida. O que nos va a pasar 1000 veces con tus hijos. Vamos, yo me estoy poniendo en la situación, que luego de ahí a lo que hagas va un trecho. Pero al final tú les tienes que animar. No te están diciendo que se van a ir yo qué sé, a atracar un banco, ¿no? Al final yo creo que son cosas totalmente coherentes y que hoy en día, y como está, y como se va a poner la cosa, pues al final, y si es un deseo de ella, ¿por qué no? ¿No? Yo, vamos, no sé, es mi opinión. Yo te comento, yo te discuto.
¿Elegiste estudiar por vocación? Es que elegí estudiar por vocación, elegí estudiar por un poco de todo, ¿no? La situación de mi vida, quieres cambiar, quieres hacer cosas nuevas, tienes una cierta madurez, porque al final eso es importante también. Tienes que tener una cierta base y a no todo el mundo le llega igual. O sea, dicen, no, es que estudia con 40, con 50 años. A todo el mundo no le llega igual. Todos no vivimos lo mismo. Entonces, en el momento que estés, en el momento que puedas hacerlo, hazlo. Hazlo porque al final es cuando vas a sentir, ¿vale? una cierta... Pues, sentirte bien, sentirte bien. ¿Sí? ¿Por qué historia del arte? ¿Por qué historia del arte? ¿Por qué historia del arte? Pues mira, es muy... Yo quiero ir... O sea, yo al final me metí con una salida y no dio la nota. O sea, entre todos estos avatares no da la nota. No dio la nota para primaria, que yo, siendo alumno con una cierta edad, que me saqué un bachiller a distancia, me presenté a EBAU, a lo que se llama la EBAU, porque yo llevo haciendo la carrera, pues ahora esto es 2025, 2017, 2018. Actualmente Pau. Ahora actualmente Pau, que ha cambiado, porque esto como va boom, boom, boom. Sí, a la antigua EBAU me presenté y bueno, al final la nota no dio. Dije, ¿qué me gusta? A mí, ¿qué me gustaba dentro de las materias? ¿Cómo puedo hacer esto para salir hacia el mundo laboral y hacia el profesorado? Pues al final dije, historia no daba, historia del arte. Y fue como algo, dije, ¿dónde me metí? ¿En serio? Que yo no he dado arte. ¿En Yo serio? no he dado, no, yo he dado historia. Pero yo en mi bachilleres y en mi educación anterior, yo no he dado historia del arte. Nunca di historia del arte. Entonces yo me metí y la primera clase que entré ahí al aula dije, madre mía, arte de las primeras civilizaciones. Un hombre ahí, Gutiérrez Robledo, por cierto, que el hombre falleció. Un saludo, un profesor de la facultad de la UCM. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y así, hasta el día de hoy, Virginia, hasta el día de hoy. Y ahora hay que decir que me ayuda a hacer los deberes de 4 años. Esos audios, ¿eh? El minuto 50. Sí. De historia del arte. Y ahora eres todo un apasionado, ¿no? Sí, me gusta mucho, me gusta no entender muchas cosas, porque sí que es verdad que todo el mundo que se anima a hacer cosas no hace falta saber. El no saber también te hace descubrir y ser inquieto y trastear por aquí, trastear por allá. En nuestra carrera y en los trabajos que en el futuro van a estar en nuestra especialidad, hay que indagar mucho. Somos como esas personitas que están ahí metidas, investigando libros, códices, ¿no? Porque al final el historiador del arte, todo el mundo tiene un concepto como ¿qué es un historiador del arte? ¿Qué hace un historiador del arte? Un historiador del arte está mirando libros, no solo mira cuadros, no solo mira arquitectura, no solo mira escultura, mira lo que hay dentro de eso, ¿no? O sea, es un mundo muy, muy amplio, muy apasionado. Tú eres matemática. Al final la especialidad, ¿no? Te hace meterte en sí, matemática, números. Bueno, sí, es verdad que si a mí ahora mismo me dicen, ¿qué hace un historiador del arte? Digo, pues mira, va al parado, ve unos cuantos cuadros y te los explica. Claro. ¿Y, ¿No? ¿Y cómo te los explica? Claro, es que es la pregunta. ¿Y cómo ha hecho para poderte explicar eso? Claro, que también te diré que para mí, y esto se lo he comentado ya a varios historiadores, que Sí. bueno, ya sabes que hemos entrevistado a uno. Sí, estuvisteis con Alejandro en el Museo del Prado. Y se decía, digo, para mí sois doctores desde el inicio encubiertos. O sea, entiéndeme. Decía, es mi carrera, ¿no? Matemáticas. Tú matemáticas empiezas literalmente aprendiendo a sumar, literalmente, ¿vale? Pero no estamos haciendo una labor de investigación, lo vuestro es mucho más. O sea, lo vuestro, cada obra, cada cosa que estudiáis, realmente, por eso te digo que para mí sois doctores encubiertos.
cubiertos todo el tiempo. Sí, bueno, pero tú al final empiezas a sumar. Sí, Yo pero empiezo- desde el concepto básico. Claro, ¿y nosotros? No lo ¿Desde sé. dónde empezamos? Cuéntamela. Pues mira, pues al final, En el Prado. en el Prado, tal cual, mirando Marcos. Mira que está muy de moda ahora, los Marcos, de los cuadros. Al final tú empiezas desde los inicios. Los inicios, o sea, al final, desde la prehistoria, ya hay manifestaciones artísticas. Y a partir de ahí, empiezas como tú a sumar. Pues igual, todo se va construyendo y lo bonito de esta carrera es que el arte va unido a los hechos históricos. Con esto que quiero decir, que imagínate, tú ves un cuadro, ves las meninas, como el otro día el podcast que le grabé, el pequeño podcast que le grabé a tu hija, y tú cuentas una historia. Luego depende del público también, que presencie lo que tú quieres contar. Si tienes un público más técnico, pues a lo mejor tienes que decir cómo está hecho ese cuadro, pero por norma general tú tienes que contar una historia. ¿Qué pasó dentro de ahí? ¿Por qué Velázquez pinta las meninas? ¿Por qué Goya pinta tal o pinta cual? Al final tú tienes que contar una historia y de eso es lo que nos encargamos, en base a documentos, en base a sumergirnos por los archivos, por las redes. Es a lo que nos dedicamos. Quiero preguntarte una especie de mito, pero esto es curiosidad Sí. propia mía. ¿Todos los artistas están tarados? Todos los artistas están tarados. O sea, te quiero Eso es decir, eso es algo que, mira, pues eso sería algo muy bonito de estudiar. O sea, las personalidades. Sí, La personalidad del artista. No en todas las épocas los artistas funcionan de la misma manera. ¿A qué te refieres con tarado? Pues mira, muy sencillo. Es verdad que el otro día, siempre te lo pongo desde la perspectiva de un cole, ¿vale? Porque es verdad que nosotros percibimos y sentimos de maneras completamente distintas a los niños. Y ahora te voy a contar Sí. de tu grabación de Velázquez, que ha traído cola, ¿vale? Sí. Me decía mi hija, y mi hija me planteaba, mamá, tú fíjate, qué curioso. Con lo pequeñitos que son y cómo se preguntan ya. Sí, Van Gogh fue a la peluquería y se cortó la oreja. Debe ser que no veía mucho. Esa es la primera. Claro, la siguiente. Mamá, es que nos piden siempre estar esforzándonos y hacer las casas rectas y todo. Tú fíjate, llegaba yo a Miró, hacía 4 rayajos que luego coloreaba. Y ese señor, jolín, pues ha triunfado, me decían. Luego la siguiente, que esta me encantó. Mamá, pero tú fíjate, hay pintores como Dalí que no saben dibujar un reloj. O que lo dibujan diferente. Que no saben, claro, pero el tema es cómo les transmitimos Claro, ¿cómo les nosotros, cuentas ¿no? a un niño? Y Porque al entonces, final exacto, es difícil. ella me preguntaba, mamá, pero entonces, ¿es que los pintores necesitaban algún tipo de educación especial que no les estaba llegando? Es que ahí nos metemos en un tema muy, muy amplio. Al final... ¿Y en concepto general? En concepto general. Por Todos eso tenían decimos una cara, que por eso te lo estaban preguntaba. tarados. No, yo creo que algunos fueron muy buenos en lo que hacían. Muy buenos. Ya vamos a dejar el mito de genio, maestro, Miguel Ángel. Por favor, sí. No, al final los pintores, escultores, arquitectos, que al final es verdad que la historia del arte no solo es pintura. Eran personas que les fascinaba en cierto modo lo que hacían. O si les fascinaba o hacían cualquier cosa y les producía... Eso está en la personalidad de los artistas, ¿no? Les producía cierta reticencia. Oye, he pintado esto, pero quiero hacer esto. Y esto se ve muy bien en los cuadros. Lo que se llaman los arrepentimientos en un cuadro es cuando un artista pinta, no le gusta y pinta otra cosa al lado porque lo que antes no me ha gustado. Tú estás escribiendo y pones, el campo era verde, no me gusta, el campo era rojo, pero eso le gustaba. Pues al final, todo eso al artista le acababa produciendo una serie de... Tú eso júntalo con la personalidad, en muchos casos, no por norma general, fuerte de un artista, de cualquiera, de un Rembrandt, de un Rubens, de cualquier artista, ¿no? Al final pues dices, ¿están tarados?
Oye, es que cada uno en su profesión hay que verlo, ¿eh? Todos estamos talados. Claro, claro. Al final todo es un poquito. Es una pregunta, pero en general, bueno, pues al final yo creo que dentro de la historia los habrá habido y no los habrá habido. Y luego depende en qué sesgo de, oye, ¿están talados? ¿En qué están talados? Es muy amplio. ¿Ves cómo te digo que al final la historia del arte es donde tenías que terminar? Sí, sí. Esto es una pregunta, bueno, más bien es una afirmación que me gustaría que ratificaras, porque tú sabes, igual que yo soy matemática, pero yo no empecé estudiando matemáticas. Y en tu caso igual, te focalizaste para estudiar primaria y has terminado estudiando otra cosa. Nunca es tarde, ¿no? No, para nada. O sea, y quien Nos piense podemos eso, equivocar. y quien piense eso, yo cuando al final viene una persona mayor y no, es que esto no sé hacerlo, al final hay que animarles, porque al final, mira, oye, pues igual que los niños de aquí de primaria, los niños más pequeñitos, como conforme a las etapas educativas, van como teniendo reticencias, ay, esto no voy a saber, esto no tal. Yo creo que en la última parte de tu vida, tú fíjate, en la última parte de tu vida, como que también es, oye, yo no sé, tengo miedos, te entran las tecnologías, hay que animar siempre y a mí me pasa muchas veces. Yo hay cosas que no hago porque a lo mejor cierto miedo o cierta cosa de tu personalidad que digas, oye, tal, pero luego hay que aventurarte. O sea, hay que romper esa barrera para en cierto modo hacer las cosas, ¿no? Porque si no te quedas estanco. Oye, y en todo esto, o sea, en todo este cómputo global que hemos estado contando, cíclico de tu vida, ¿ha habido alguien que te ha servido de referente? ¿Qué has dicho? Yo quiero llegar ahí. Hay alguien que me ha servido de referente. Hombre, en cierto modo, sí que guardas, volviendo al principio de la entrevista, sí, guardas grandes recuerdos. Y si no te movieran grandes recuerdos del pasado, de profesores que estuvieron, de profesores que también no estuvieron, no todo es un campo bonito. O sea, al final tienes como una mezcla de todo y todo eso te hace, bajo tu personalidad y tu forma de hacer las cosas, pues poder echar para adelante y poder seguir y demás. Esto te lo pregunto porque una de las curiosidades que estuvimos entrevistando ahí a los pequeñitos y tal, me sorprendió bastante uno de los niños que dijo, y que puede ser tu caso, sí, ¿vale? Sí. Me dijo, pues mi referente es mi padre, sí, porque sabe equivocarse y sabe reconducirlo. Y me pareció maravilloso. Sí, o sea, un niño de 7 años. Sí, eso es valioso. Me pareció maravilloso. Entonces, jolín, es que al final si te lo planteas, no dices, Héctor, vas a ser el referente de tu hija. Y estamos en el... Eres el referente de tu hija. Sí, bueno, dentro de que en cierto modo pueda serlo o no pueda serlo, tampoco me lo planteo. Si bueno, también es mamá, también, si tiene otros referentes, adelante, ¿no? O sea, tú la educas con tus herramientas. Al final lo que puedes, lo que das, y tampoco te tienes que martillear, ¿no? Porque, oye, es que no he hecho esto bien, no tal. Sí, en cierto modo tienes que sopesar las cosas, porque al final todo se sopesa, pero tampoco tenemos unos ciertos límites. Hay que saber cada persona. Yo sé que no voy a subir a la luna. O sea, es que bueno, eso ni de coña. Si puede Calleja, ¿por qué no vas a poder tú? Ni de coña. Ni de coña. ¿Qué te da vértigo ahora? Sí, tengo mucho vértigo. Entonces, pues ya te digo, al final, en cierto modo, dentro de tus límites, pues no tienes que saber. Y al final un referente, bueno, pues si lo soy bien, y si no, y si tiene otros referentes, adelante con otros referentes. Claro que sí. Antes te preguntaba, digo, te voy a hacer la pregunta difícil, porque tú como antusanero estás obligado a responder esta pregunta, sí, y al que retes será de obligado cumplimiento. Y por supuesto le pondremos este corte del reto. ¿A quién te gustaría retar para que venga el podcast? Pues mira, ha sido un profesor mío de la facultad y fue uno de los primeros profesores que me introdujeron, ¿no? en la historia del arte. Se llama Fernando Pérez. Su school, ya habéis entrevistado a Alejandro Vergara,
y él está dentro del Departamento de Educación, lleva el área de educación del Museo del Prado. En sus vídeos, bueno, en los vídeos que hacen en el Museo del Prado diarios, muchas veces hace sus 10 minutitos antes de abrir el Prado, se hacen cosas dentro del museo, porque el museo está vivo mucho tiempo. Hace vídeos, lleva el Departamento de Educación, ya te digo, y yo creo que va a ser un buen referente. Lo ha sido para mí y lo va a ser, yo creo que si conseguimos contactar, va a ser un buen... Intentaremos. Va a ser un buen capítulo, así que Fernando, te reto. Si todavía estoy dentro de tu alumnado, te reto. Ahí lo tienes, Fernando. Sí. Oye, para ir cerrando, me gustaría, si pudieras, lanzar algún mensaje a estos alumnos que ven historia como yo lo veía, y te lo voy a poner desde mi prisma. Con terror. Con terror, yo lo veía con terror porque era un señor en la pizarra leyéndome un libro que decía, madre de Dios. Sí. Y sí, había, desde luego que sí quedaba algo de vocación en mí. En historia la perdí en el instituto, eso ya te lo puedo garantizar. Sí. Entonces me gustaría un poco que lanzaras un mensaje a esos niños que ven historia con terror. Que ven historia con terror. A ver, lo fácil sería, no tengáis miedo, chavales, no tengáis miedo. No, al final la historia la tienes que ver desde una perspectiva de la cultura. La historia del arte y todo hay que verlo desde una perspectiva difícil ahora, porque ahora mismo tú ten en cuenta que con todos los sistemas de la tecnología, la velocidad, al final es una cosa muy austera de aprender y es una cosa difícil. Yo no te digo, hay gente que tiene alumnado que tiene facilidad y hay alumnado que no la tiene, pero sí que es verdad que se sumerjan en la historia y que hay 1000 formas de ver historia. Desde el profesor que te va a explicar la clase típica y metódica histórica hasta 1000 formas de ver historia. Y con las plataformas que hay herramientas igualito que a lo mejor en 1950, siglo XX, o sea, la cosa ha evolucionado muchísimo. Y esos alumnos que tengan una cierta ambición o un cierto interés por la historia, que se sumerjan dentro, porque van a encontrar mucho que descubrir. Y los que no, poquito a poco. Y nada de que la historia, para mí, por ejemplo, es memorizar fechas, esto pasó en tal. Sí que hay que tener unas ciertas cronología, que no me gusta siempre hablar de estas cosas, porque al final, pero que no sea un estudio metódico, que sea una historia, como un cuento. En un cuento pasan cosas, en la historia pasan cosas. Ahí lo dejo. Esto ya, otra vez que te voy a volver a lo del tema de la curiosidad personal. Vale. ¿Eres papi de una niña muy chiquitita? Sí. Yo soy mami de una niña chiquitita. Sí. ¿Hay edad para ir a los museos? Hay edad para ir a los museos. Perdona, voy a reformular un poquito. Sí. ¿Tienes que ir a museos con gente que sabe? No. No. Porque o sea, yo vamos creo a que hay ver. mucha reticencia, perdona, te lo voy a poner en contexto. Sí. Yo me planteo hoy en día, que el otro día, antes de la entrevista te decía, joder, ahora me ayudas a hacer los deberes de mi hija que tiene 4 años, ¿sabes? Cuando tenga 16, pues no sé, que casi me cambio de casa. Lo mismo los podcasts tendrán que ser de 3 horas, los míos, cuando te ayude. Pero si la llevo, por ejemplo, a mí me encanta llevarla a un montón de sitios, porque solo por ver cómo funciona su cerebro, que es maravilloso. Pero claro, digo, joder, me planteo la típica exposición, venga, Rubens, ¿vale? Sí. Me planteo Rubens, que yo Rubens habré visto 4 obras a lo largo de toda mi vida, Sí. y si me sé que hacer esas 4 no sé absolutamente nada, digo, ¿cómo la voy a llevar a él si no sé ni qué contarla? Ya, pero otra vez volvemos a las herramientas. Ahora los museos gozan de un amplio repertorio, ya no solo la audioguía al uso. En el Museo del Prado, materiales didácticos, y más en la edad de tu hija. O sea, hay, del departamento, que Fernando depende mucho de esto, hay muchísimas herramientas para contar la historia, como te he dicho antes, de una forma diferente. ¿Para qué? Para que al especialista en historia del arte,
pueda entender, no siempre hay que hacer el mismo discurso, pero para que el chaval, la chavala, el niño, la niña, los papás, la familia que quiera ir a acercarse a los museos y al arte en general, que lo estás viendo desde que sales de tu casa, hay herramientas suficientes como para atraerles y que puedan pasar un ratito agradable. Entonces debemos llevar a los niños. Debemos llevar a los niños. Oye, pues si me lo proponéis, a lo mejor hacemos una excursión, sacamos un hueco. Oye, pues podríamos hacer ahí sí, que llevamos a... Sí, el tiempo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero bueno, hay que aventurarse, sí. No, esto te lo pregunto, es verdad que cuando se hacen excursiones, a mí sabes que para mí en la vida todo es un estudio, me encanta escuchar a la gente. Porque para mí son datos, sois datos, todo el mundo sois datos. Y entonces me sorprende cuando digo, joder, ¿cómo van a llevar tan pequeñitos a ver una película o al museo o tal? ¿Y por qué no? Sí. Si aquí en el Atusana con 4 años solo ya llevan a la Reina Sofía. Es que ¿sabes qué pasa, Virginia? O sea, al final está como muy estigmatizado que la cultura es para los cultos. No, la cultura es para todo el público. O sea, esto no estamos hablando del siglo XVIII, XVII, que solo iba el rey y 4 colegas a ver cultura. No. Esto no ha cambiado. La cultura está abierta a todo el mundo. La cultura, ya te digo, ya no solo de mi especialidad. Estamos hablando de obras de teatro, estamos hablando de un pasacalles, estamos hablando de un museo, de cualquier cosa que te abra, y los niños, a cualquier lado, hay que llevarles. Sí, hombre, que tengan, evidentemente, los pobres míos, o sea, que sepan un poco, pues, la edad de tu hija, por ejemplo, ya empezando en la escuela infantil 0-3, evidentemente son muy chiquininos, Sí. pero al final, bueno, sí que para todo va a haber experiencias sensoriales. Ahora mira, los museos sensoriales. Los niños están acostumbrados ahora mucho espectáculo. Ahora se ha abierto un nuevo mercado, ¿no?, de los museos sensoriales, fundaciones que abren... Bueno, pues al final, si os parece muy austero, ¿por qué no? Para abrirles un poco el conocimiento. Pero ver una obra en directo, eso no tiene precio. Totalmente. Héctor, muchas gracias. Gracias por... Muchas de nada. Gracias por tu tiempo. Sí, bueno, ya ves. De nuevo todo un honor. Sí. A mí me hace especialmente ilusión. Guay, claro que sí, hombre. Así que nos vemos poquito. Y además, mira, nos vemos en estas ocasiones. Tengo que decirte lo mismo que me gusta decírselo a todo el mundo, pero tú sobre todo tenlo claro. Sí. Este es tu sitio. Si algún día te apetece contar lo que sea, porque creas importante que familias y niños tengan una visión de algo. Y cuando creáis que tengáis dudas de cualquier cosa sobre cualquier materia que pueda ayudaros, aquí estoy. Pues encantados de haberte conocido. Pues muchísimas gracias. Gracias. Listo, Héctor. 43 minutos. Pues ya estaría. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¡Eh!